¿Qué tal, señores estudiantes? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Lizzy. Bien. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el clima por los sectores que ustedes viven? Con En mí, lluvias, Licen. bastante calor, Lizzy. Chuta, qué envidia. Oye. Acá está de dormir con unas 10 cobijas. Ay, no, Lizzy. Acá está que uno suda es la gota gorda. Ujú. Llovió un poco, pero ya escampó. Vamos a ver qué pasa. Están 11 participantes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes, Licen. ¿Cómo les va? ¿Cómo Tardes. está el invierno? ¿Qué tal el invierno por ahí? Sí está, pero acá es bien, ¿cómo les digo? Es bien, no es tan exagerado los aguaceros acá en Riobamba. ¿En serio? No, casi no se producen inundaciones. Claro, eso sí. Ay. Aquí en San Miguel hoy día hizo un gran sol. Sí, a mediodía también estuvo haciendo bastante sol. Sol salió en la mañana tempranito, desde las 7 ya hubo sol aquí. Y desapareció hace a las 2:30, que empezó a llover. ¿En serio? Está lloviendo. Por aquí Pero no. no, ya escampó ya está fresco. Claro, cayó la nube sí por aquí, pero de ahí no. O sea, no cayó la nube, pero tampoco eso, Ujú. tampoco está lloviendo. Ya. Una pregunta, ¿ustedes van a seguir la carrera? ¿Es solo virtual? Creo que sí, ¿no? No, Liz. No, supieron manifestar que lo que va a ser lo que es como es las materias de especialidad, o sea, de física y todo eso, va a ser en la universidad. Mm, Lo que es de teoría, sí, va a ser o sea, virtual. presencial. Claro, eso es virtual. Ujú. Por lo que, o sea, no supieron manifestar que ejercicios y todo eso no se puede dar virtual porque Ah, hay si van a ejercicios. coger ustedes laboratorio, de ley tiene que estar en la universidad, pues. Claro, ajá. De ley tienen que estar en el laboratorio. Y así es, dicen, aquí no, Pero la modalidad de ustedes creo que es solamente virtual. Claro que cuando vayan a coger, digamos, materias de laboratorio, ahí tienen que acudir a la universidad, porque claro, es híbrida lo de ustedes, sí, es solo virtual. Ujú. Muy bien, porque creo que la nivelación se va a quedar virtual, ¿verdad? Porque no falta infraestructura. Por claro. ejemplo, acá la Politécnica de Chimborazo, la UNAS, ellos sí tienen infraestructura y nivelación es presencial. Ujú. Eso creo que es. Bueno, muy bien, jóvenes. Atención a la lista. Alexander Arévalo, Presente, Licen. Alondra Barzola, Presente, Lizzy. José Fernando Buñay, Presente, Licen. Alexander Cabezas. Parece que ya se retiró el compañero Cabezas. Marilyn No, No, Licen Caiza. sí Lice, sabe entrar a clase. Ah, todavía no de entrar. Marilyn Caiza. Presente, Lisa. Kevin Carlos Ama. Presente, profe. María de los Ángeles Garzón. Presente. Mónica Dolores Guato. Presente, Lisa. Adrián Luna. Presente, Licen. Oscar Naranjo. Presente, Licen. John Ochoa. Lisbeth Ordóñez. Jean-Pierre Ortiz. Emily Paladines. Presente, profesor. Y ese milagro.
Y ya toca conectarse, profe. Marco Vinicio Pazmiño. Presente, Licen. Eduardo Quinatoa. Presente, Licen. Darío Rochina. Gilberto Sisa. Mauricio Alexander Suárez. Hernán Suscales, creo que son ya los retirados. Stalin Taipe. Alexander Tenesaca. Presente, Licen. Y Carlos Eduardo Viera. Presente. Están 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Muy bien. ¿Y cómo le fue con el asunto de su bebito? Creo que dijo que le iban a operar, señorita Paladines. Sí, se recaudó un poco de fondos, pero faltan un poco de fondos más todavía. Híjole, ¿qué es? Sí, es que como el niño se enfermó de la tos, se va a operar creo que el 30 se lo va a operar, por lo que tiene que pasar toda la tos para que lo operen. Tiene que recuperarse. Si no, se lo iba a operar este 17. No, entonces. Entonces, que Dios les acompañe en la Es operación más por y lo que que quiero operarlo recauden. en Cuenca. Es más por lo que quiero operarlo en Cuenca, porque en Cuenca, o sea, por lo general las clínicas son un poco más mejores, porque aquí en Machala a veces meten a cualquier personal que está en práctica, hasta lo meten, entonces por eso no me gusta. En Cuenca igual es más seguro, y en Cuenca vale solo 1.900 solo la operación, y vamos a lo que es de medicación, eso es muy aparte, y hospitalización es muy aparte. Y peor que yo no soy de allá. Hospedaje, comida, todo. Todo eso. Muy bien. Ujú. Entonces para eso he estado recaudando fondos. Espero que en todas las gestiones que hagan le vaya bien. Gracias. Gracias, profesor. Ven. Confirmen, ¿estoy compartiendo o no? Sí, Licen. Sí, Licen. Listo. Verán, jóvenes, nosotros vamos a ver la dinámica en tiempo récord. Como les había comentado, la dinámica es una asignatura y es bien un tanto compleja. Pero bueno, voy a tratar de lograr un objetivo en 3 clases que nos queda todavía. Veamos cuánto alcanzan a comprender, jóvenes. Por lo menos que tengan una idea. Y sí vamos a aprender a hacer unos ejercicios también. Entonces, arrancamos, jóvenes. Déjenme ver para ponerme que salga esto. Buenas tardes, Licen. Catherine Ordóñez. Me hace acuerdo del momento que, faltando media hora para las 6, para ponerle en la lista, señorita Ordóñez. Ya es licenciado. Pero no se olvidará. Yo me sé olvidar. No, Licen. Bueno, jóvenes, atención, mucha atención. Esto también les tengo que subir, pero aquí vamos a tener una idea. ¿Qué entienden ustedes por dinámica, jóvenes? Nuestros padres, nuestros amigos dicen, no, esta mujer, este amigo es bien dinámico, es bien entrador. ¿Qué entienden ustedes por dinámica, jóvenes?
¿Qué sinónimo de movimiento? Ujú. Dinámica, algo que está en constante movimiento, ¿verdad? Hay momentos en que también puede parar, pero vamos a ir viendo lo que es científicamente y de que la dinámica de la parte de la física engendra, digamos, tiene muchos conceptos previos para entrar a estudiar netamente lo que es la dinámica en cuanto tiene que ver en resolución de problemas. Tenemos que entender conceptos previos, básicos, para tener un feliz entendimiento y poder realizar los problemas. Entonces, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos según la mecánica clásica. Fueron formuladas por primera vez por Newton en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo Galilei. Tal y como lo vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema referencial inercial. Ojo, esto ya pueden ustedes investigar qué es un sistema de referencial inercial. Dice, nosotros tenemos que entender lo que es fuerza, masa y aceleración, porque estos tres conceptos son los que vamos a utilizar con mucha frecuencia en esta unidad. Hay tres conceptos que se usan todo el tiempo en dinámica, dice. Estos conceptos son los de fuerza, masa y aceleración. Les comento que este texto de la dinámica, yo me bajé de un libro de, sí les dije, de Asimov. Es un, es un argentino, un científico argentino, y a mí me pareció bastante entendible lo que él escribe con ejemplos y todo. Entonces ustedes van a ver aquí los términos que usan los argentinos, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta tutear a nadie, pero aquí yo les pasé inmediatamente esto, porque hasta estar cambiando los términos me iba a demorar más. Entonces yo les subí así es que aquí voy, hay muchos términos que usan los argentinos. Ya, valga esa aclaración. ¿Qué es una fuerza? Ejercer una fuerza es empujar, tirar o arrastrar algo, dice. Una fuerza es una cosa que hace que algo que esté quieto se empiece a mover. Miren, aquí tenemos este carrito. Inicialmente está quieto, ¿no? Y por lógica, la velocidad inicial de esto, como está quieto, va a ser cero. Pero ¿qué pasa si le empiezan a empujar? Si le empiezan un señor aplicando una fuerza, ya asoma la aceleración, ¿ya? ¿Sí? Ahora el tipo empuja y la cosa se empieza a mover, dice. ¿Sí? Entonces que quede bien claro, ¿qué es una fuerza? Es ejercer es empujar, tirar o arrastrar algo. Vamos viendo más de fondo. Esta situación de un cuerpo tiene aplicado una fuerza. La simbolizamos poniendo una flechita de fuerza. ¿Qué representa a la fuerza? Vendría a ser algo así, dice. Aquí le empujamos a este carrito, se mueve y ya tiene una aceleración. Representación de una fuerza tenemos aquí. Y si usted aplica una fuerza, se empieza a mover, entonces ya asoma la aceleración. Cuando la fuerza empieza a actuar, el cuerpo que estaba quieto empieza a mover. Este movimiento va a ser uniformemente variado. O sea, va a tener una aceleración. Por eso puse la letra A, dice. En el dibujo, si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarle acá este texto que dice, hasta aquí llega, ¿no? Esto, por eso puse la letra A en el dibujo y aquí este texto pertenece a esto.
Miren lo que dice. Si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarlo o romperlo. Si usted aplica una fuerza a una lata de cerveza o de cola, miren, no tiene para dónde irse. Al aplicarle la fuerza, se va a deformar durante, dice, y se deforma. ¿verdad? El cuerpo se deformó por acción de la fuerza. ¿Sí? Aquí le aplicamos la fuerza, pero como tiene a dónde irse el carrito, no pasa nada. Gana una aceleración. Aquí está otra forma de cómo se aplica una fuerza, pero no tiene dónde irse esa lata. Se deforma. ¿Sí? Aquí pueden recordarse ustedes los impactos de un choque y todo. Ujú. ¿Qué es masa, jóvenes? Cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviéndose, más difícil va a ser frenarlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo este televisor. Su masa es ínfima, ínfima. Y tenemos este camión. A la televisión le puede hablar tranquilamente y viene silbando, pero al camión, al televisor lo moves, dice, porque tiene poca masa, pero al camión, la masa es una cantidad que me da una idea de qué tan difícil es acelerar o frenar un cuerpo. Entonces, se puede entender a la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. Les voy a poner un ejemplo más claro. Nuestros jugadores de fútbol son físicamente bien dotados. Y si viene uno de ellos, qué sé yo, a una velocidad considerable, y si usted por corchar o quitarle la bola, se va a topar con nuestros jugadores, con esos físicos impresionantes, son altos y fortachones. Usted va a salir aventado. Pero si usted le cubre a uno de las mismas características, flaquito, 130 libras, de su misma contextura, no va a pasar nada, creo, si se choca. Pero con estos jugadores que son fortachones, les digo esto porque los argentinos tenían miedo chocarse con nuestros jugadores morenos de la selección. Son respetados por la presencia física que tienen. ¿Sí? ¿Qué es inercia, jóvenes? La palabra inercia en física significa lo mismo que en la vida diaria. Seguir haciendo lo que uno viene haciendo sin frenar ni acelerar. Inercia es seguir en el estado en que uno está sin cambiar. ¿Sí? Un ejemplo de inercia, jóvenes. Por ejemplo, recién nomás, bueno, ya va a ser más de un mes que se termina el carnaval. Siempre los chicos salen a jugar en los baldes de las camionetas. Y de pronto el carro está bajando en una avenida vertical, se podría decir. Y de pronto vira a la izquierda o a la derecha. El cuerpo del joven sigue la línea recta con la que venía inicialmente el carro. Sale disparado en línea recta al virar el carro. No sé si ustedes pueden darse cuenta que ahí está aplicada la inercia. Sí, sigamos con estas definiciones. A mayor cantidad de materia, mayor masa. Si tengo dos ladrillos del mismo material, tendrá más masa el que tenga más átomos, dice. Átomos o moléculas, lo que sea. Aquí, por ejemplo, tenemos un ladrillo de poca masa y aquí tenemos un grande. Y les comento que estos ladrillos aquí en Chambo lo hacen de este tono. A este ladrillo le llaman el palanqueta y también este ladrillo que es el más común. ¿Sí? Este ladrillo tiene más masa, dice. Este tiene poca masa.
A mayor cantidad de partículas, mayor masa, dice. Cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a ser resultar moverlo, lógico. La dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dada por la cantidad de partículas que ese cuerpo tiene. Y la cantidad de partículas da una idea de la cantidad de materia. Sin entrar en grandes complicaciones, te resumo el asunto así. Masa. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene. ¿Sí? Entonces ya saben lo que es masa. Masa y fuerza son dos conceptos que vas a entender mejor después de haber resuelto muchos problemas. Dinámica es así, lleva tiempo, dice. Aceleración, bueno, este término nosotros ya ocupamos en la cinemática, pero no está por demás echarles una refrescadita. ¿Qué es la aceleración? Es una cantidad que me dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Esto ya lo sabemos de cinemática, dice. Digamos que si una cosa tiene la aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, eso quiere decir que su velocidad aumenta 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Si al principio su velocidad es 0, después de un segundo será de 10 metros por segundo, después de 2 segundos será 20 metros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, acaban ustedes de refrescar y de enterarse lo que es fuerza, masa y aceleración, jóvenes. Echemos a ver la naturaleza de las fuerzas. La naturaleza de las fuerzas. En mecánica se habla de fuerzas con independencia de su naturaleza. Por consiguiente, ante un problema o fenómeno determinado, será necesario determinar la naturaleza de todas las fuerzas que intervienen. Existen 4 interacciones fundamentales, fuerzas, que gobiernan el universo. La primera, interacción gravitatoria. 2, interacción electromagnética. 3, interacción fuerte. 4, interacción débil. Y cada una de estas lo vamos a definir, ¿no? La interacción gravitatoria es la atracción que ejercen entre sí dos cuerpos a causa de sus masas. Es la más débil de todas que mantiene globalmente la Tierra. Enlaza el Sol y los planetas dentro del sistema solar y agrupa las estrellas en las galaxias. Gravitatoria, sí. La interacción electromagnética es aquella que se produce por un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea en reposo o en movimiento. Si está en reposo, se generan fuerzas eléctricas, mientras que si se mueve, se generan además de fuerzas magnéticas. Enlaza los electrones a los átomos y los átomos entre sí para formar moléculas y cristales. Constituye la interacción más significativa para toda la química y la biología. Es una interacción fuerte, es la responsable de mantener unidos a los protones y electrones en el núcleo atómico. La fuerza más intensa conocida en la naturaleza es de alcance muy corto. Es la interacción dominante de la física nuclear de alta energía. Interacción débil existe entre las partículas elementales ligeras, los leptones, electrones, neutrinos y muones, y entre estas las partículas más pesadas. Este tipo de interacción no puede formar estados estables de la materia en el sentido que la fuerza gravitatoria puede formar un sistema solar. Tipos de fuerzas. En las diferentes actividades que se presenten en la vida cotidiana se puede advertir la presencia de fuerzas. A continuación se presenta un esquema para determinar los diferentes tipos de fuerzas actuantes sobre un cuerpo, entre paréntesis partícula. ¿Quién o qué está actuando sobre un cuerpo? Vemos de la Tierra. En la Tierra, la fuerza de la gravedad, peso. ¿Quién o qué está en contacto con el cuerpo?
Con el cuerpo están en contacto cuerdas y las cuerdas en tensiones, en planos. Dentro de los planos tenemos la normal y la fuerza de rozamiento. También tenemos los resortes y la fuerza elástica. ¿Sí? Son tipos de fuerzas, ¿no? Y aquí vamos. La fuerza de la gravedad y la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos. ¿Sí? Está dirigida hacia el centro de la Tierra para un observador que encuentra en la superficie de la Tierra. El peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. El peso de un cuerpo se define por peso va a ser igual a masa por la gravedad, donde m es la masa del cuerpo y g es la aceleración de la gravedad, cuyo valor promedio en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y cuál creen que será la gravedad de la Luna, jóvenes? ¿Qué valor creen que tiene? Creo, ojalá no me equivoque, creo que vale ahí la gravedad en la Luna 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, Licen, 1.6 es Ya la ve, gravedad. Metros sobre segundo al cuadrado. correcto, ya ve. Entonces, miren, jóvenes, aquí tenemos ejemplos. Vamos a que te puede ser un ladrillo, una caja. El peso siempre va a ir hacia abajo. Siempre, siempre. ¿Se ven? Aquí del peso. Este es un plano inclinado. El peso siempre hacia abajo. ¿Sí? Miren cómo están estos. El peso siempre hacia abajo. ¿Sí? Esto ya vamos a ver en problemas. ¿Mm? Aquí tenemos mi eje en Y, verán, jóvenes, así, haciéndoles un recorderis. Y este sería mi eje X. Bueno, más adelante les hablo de las componentes, por ejemplo. Eso sería la fuerza de la gravedad del peso con sus respectivos ejemplos. ¿Qué es la normal? Esto también van a ver. Es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Aquí están en contacto dos cuerpos. Y tiene una dirección perpendicular a las superficies de contacto. ¿Sí? En algunos casos el valor de la fuerza normal es igual al peso, en algunos casos. Pero no siempre ocurre esto, dice. ¿Sí ven? Aquí tenemos en el plano inclinado y es perpendicular a esto, la normal. ¿Sí ven? La normal, siempre va a ser perpendicular a esto. ¿Sí? Aquí iría el peso hacia abajo. ¿Listo? Esa es la fuerza normal, que también vamos a ver. ¿Qué es una fuerza elástica, joven? Un cuerpo se dice elástico cuando va bajo la acción de fuerzas dentro de ciertos límites. Se deforma, pero cuando se retira el agente deformador, el cuerpo regresa a sus condiciones iniciales de forma y tamaño. La fuerza restituye al cuerpo a sus condiciones iniciales. Se denomina fuerza elástica, la misma que es directamente proporcional a la deformación. Aquí tenemos un ejemplo. Inicialmente, este resorte está así, con su longitud inicial, ¿va? Así está. Pero ¿qué tal si yo con un playo le cojo esta punta y le estiro? ¿Va? ¿Se ven? Le estiro. Aquí aplicándole una fuerza. Aquí tengo la variación de la posición. ¿Sí? Y aquí tengo la posición final, ¿va? Pero al aplicarle una fuerza. ¿Sí? Si usted le quita esta fuerza, regresaría a su estado original.
Claro que dependiendo del material, porque algún material ya queda un poquito deformado, va a quedar estirado, depende. ¿Sí? Por ejemplo, un resorte, dice aquí. Un resorte, la fuerza elástica siempre está dirigida hacia la posición en la cual el resorte no está deformado. Y su valor depende de la variación de la longitud del resorte con relación a su longitud natural. Esta es la longitud natural. Matemáticamente, fuerza elástica va a ser igual a menos K por la variación de la posición. ¿Sí ven cómo varía la posición al aplicarle una fuerza? Por la variación de la posición. Donde F sub E es la fuerza de recuperación elástica. F sub E. Con esta terminología o nomenclatura ustedes deben irse familiarizando. Donde F sub E es la fuerza de recuperación elástica. K es la constante del resorte. Y la variación de X es la deformación iguales. ¿Sí? A, posición final menos posición inicial. El signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto, este signo. Tiene sentido opuesto al de la deformación. Fuerzas de tensiones, estas son las que vamos a ocupar nosotros en los problemas. Fuerza de tensión, cuando un cuerpo se encuentra unido a una cuerda. La fuerza aplicada se transmite con la misma intensidad en cualquier sección de la cuerda. Es decir, que la fuerza no se pierde. Consideremos la siguiente figura. Dice. La aplicación de la fuerza F, aquí estamos aplicando una fuerza F, al extremo de B, dice, de la cuerda. Determina en el punto A, la cuerda transmite una fuerza de tensión a la pared, dice acá. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión o tracción sobre el cuerpo al cual están unidas, dice. ¿Sí? Esas son las fuerzas de tensión. Las fuerzas de rozamiento. También vamos a ver esto. Las fuerzas de rozamiento estas fuerzas surgen cuando a un cuerpo en reposo sobre un plano se le aplica una fuerza para intentar moverlo, ponerlo en movimiento. Aunque no llegue a moverse, la fuerza de rozamiento estática, dice. Fuerza de rozamiento estática. B. Cuando el cuerpo se desliza sobre un plano, la fuerza de rozamiento cinética. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento cinética? Está aquí, F sub K. ¿Sí? Fuerza de rozamiento estática. Aunque la naturaleza de la interacción responsable de las fuerzas de rozamiento no es bien conocida, parece que son debidas a las interacciones entre las moléculas de ambos cuerpos en los lugares en los que las superficies están en contacto. Como bien dice este pana, haciendo problemas, ustedes van a tener un feliz entendimiento. Dice aquí una fuerza de rozamiento cinética. Mire, fuerza de rozamiento cinética aparece cuando un cuerpo desliza, por ejemplo, sobre un plano. Aquí tenemos la superficie de un plano y se está moviendo, ¿verdad?, hacia la derecha. El cuerpo se desliza hacia la derecha. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Estos términos vamos a ocupar en dinámica. Si este cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad?, la fuerza de rozamiento se opone. Y si estoy en un plano inclinado, estoy bajando, la fuerza de rozamiento es contrario al movimiento. En este caso, si estoy subiendo, la fuerza de rozamiento aparte. ¿Qué dice aquí en definitiva? La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. Graves en esto, verán. La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros la fuerza de rozamiento cinético. Va a ser igual a μ por la normal. Esto vamos a ocupar de entradita, irás grabando. Yo les voy a decir a qué es igual la fuerza de rozamientos.
Y ustedes tienen que decir la mu por la normal. ¿Sí? La fuerza normal o acción del plano. El coeficiente, el mu. El coeficiente de rozamiento número sin unidades. Depende de la naturaleza de las superficies y de su estado. Algunos valores de coeficiente de rozamiento cinético. Tenemos la madera, tenemos el acero con la madera con 0,25 a 50, a 0,50. El acero 0,57 y la madera encerada, dice. O también la nieve 0,1. ¿Sí? La fuerza cinética de rozamiento es ejercida por un plano sobre los cuerpos y es la responsable de que estos disminuyan su velocidad si se deja deslizar libremente. De aquí la primera ley de Newton, que si queremos que un cuerpo se desliza sobre un plano, no disminuya su velocidad, hemos de empujar o aplicar una fuerza. Como se puede observar, tiene un valor constante y depende del valor de la normal y del coeficiente de rozamiento. Esta formulita ya irán sacando ustedes aparte. Listo. Una pregunta, jóvenes. Por ejemplo, vamos a hablar de una refrigeradora. ¿Dónde cree que se puede mover más rápido? ¿En el hielo, en la madera o en el cemento? En el hielo. En el hielo. En el hielo se desliza rápidamente. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos aquí los datos y con esto es lo que vamos a trabajar, jóvenes. Aquí dice fuerza de rozamiento estática. A pesar que ustedes pongan una caja o lo que sea en, qué sé yo, un pavimento, en su casa está encementada o puesto, qué sé yo, baldosa, siempre va a haber una fuerza de rozamiento, ¿sí? Fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estático aparece cuando se aplica una fuerza a un cuerpo para intentar moverlo, dice. La fuerza aplicada está por debajo de un determinado valor. No se iniciará el deslizamiento debido a que la fuerza de rozamiento estática equilibra la fuerza aplicada. Si seguimos aumentando la fuerza, llegará un momento en que el cuerpo comience a deslizar. La fuerza de rozamiento estática no puede crecer indefinidamente. Puede alcanzar un valor máximo dado por la expresión, ¿verdad? ¿Sí? La fuerza de rozamiento estático va a ser al mu estático por la normal, donde ese es la fuerza de rozamiento estática. El mu, ese es el coeficiente de rozamiento estático. Depende de las superficies de contacto, ojo, depende de las superficies de contacto y tiene un valor máximo. Y n es la normal al plano. ¿Sí? Están detallando, ¿verdad? Una vez que la fuerza aplicada es superior al valor máximo que puede alcanzar la fuerza de rozamiento estático, el cuerpo comienza a deslizar y aparece la fuerza de rozamiento cinético. Listo. Esos conceptos tienen que quedar claros, ¿no? Aquí, por ejemplo, le aplicamos una fuerza de rozamiento estática. Mira. Y una fuerza. ¿Sí? Del mismo valor. 0,5 newtons y 0,5. No hay cómo moverse. Si tenemos dos fuerzas así. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento estático, 1,0 newtons y una fuerza aplicada, 1,0 newtons. Aquí también tenemos. ¿Y qué nos dice de estos? La fuerza arriba, la fuerza aplicada aumenta y la fuerza de rozamiento estática toma el mismo valor. No hay deslizamiento, dice. ¿Sí? Aquí no hay deslizamiento. Y acá sí que cambia la cosa.
Aquí tenemos fuerza de deslizamiento cinética 1.3 newton y una fuerza aplicada 1.75. Aquí empieza a moverse, miren. ¿Sí? Y la fuerza de deslizamiento se opone al deslizamiento. La fuerza de deslizamiento estática no tiene un valor definido. Depende del valor de la fuerza paralela aplicada al plano. Para calcular hay que aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Y las sumatorias de fuerzas va a ser igual a 0. Leamos lo que dice de este gráfico. Mire, supongamos que el valor puede adquirir la fuerza de rozamiento estático. Aquí sería 1.75 newtons. Si la fuerza aplicada supera ese valor, la figura de la derecha, se inicia el deslizamiento y comienza a actuar la fuerza de rozamiento cinética, más pequeña que el valor máximo de la estática. El cuerpo se desliza con una aceleración constante. Bien. Y aquí vamos a analizar las fuerzas de Newton. Sí, las leyes de Newton, digamos. Isaac Newton dice en 1642 hasta 1727, publicó en 1687 un libro fundamental titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Las condiciones, las leyes de la dinámica o las leyes de Newton. La primera ley de Newton o principio de inercia dice, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o todas las que actúan se anulan, dando una resultante nula, el cuerpo no variará su velocidad. Esto es, si está en reposo, seguirá en reposo. Si se mueve, se seguirá moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad va a ser una constante. Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son estados de equilibrio del cuerpo y son físicamente equivalentes. Otra manera de decir lo mismo que acabamos de ver, otra manera de decir lo mismo, es decir, que si un objeto se viene moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Al menos dice que alguien venga y lo empuje, o sea que sobre él actúe una fuerza. La forma matemática de describir la primera ley es, si la fuerza es igual a 0, la aceleración también va a ser igual a 0 y la velocidad va a ser igual a una constante. Esta es la primera ley de Newton. ¿Sí? Pero sigamos viendo más. Para entender esto, imagínate, dice que venís empujando un carrito del supermercado y de golpe lo sueltas. Si no hay rozamiento, el carrito va a seguir por inercia, dice. No. La velocidad será todo el tiempo de 10 metros por segundo. No hay rozamiento ni nadie lo toca. Se fue. Para estudiar el movimiento se debe definir en primer lugar un sistema de referencia. Un mismo movimiento puede parecer distinto si se observan desde distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia definimos como inercial si se encuentra en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Galileo Galilei demostró que no podemos, mediante experiencias físicas mecánicas, saber si estamos en un sistema en reposo o en uno en movimiento. Solo en un sistema inercial, para una partícula libre se cumple la primera ley. Se entiende por partícula libre aquella cuya masa está aislada de tal manera que no existan interacciones sobre ella de otra materia y por lo tanto no actúen fuerzas sobre ella. Segunda ley, jóvenes. Segunda ley, señores, o principios fundamentales de la mecánica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, dicho cuerpo modificará la velocidad, tendrá aceleración. La fuerza aplicada y la aceleración producida son proporcionales y están relacionadas de acuerdo con la siguiente ecuación.
La sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la fuerza resultante y la aceleración producida tienen la misma dirección y sentido. La masa es considerada como una propiedad de los cuerpos que mide su inercia o la resistencia que estos oponen a variar su velocidad. Partiendo del principio fundamental de la dinámica, podemos deducir la primera ley. Si la fuerza resultante que actúa es nula, la fuerza va a ser igual a cero. Sustituyendo en la ecuación anterior, lo tenemos, sustituyendo aquí, el cerito, nos va a quedar cero, va a ser igual a la masa por la aceleración. Como la masa de un cuerpo material no puede ser nula, deberá cumplirse que la aceleración va a ser igual a cero. O lo que es lo mismo, el cuerpo no modificará su velocidad. A partir de la ecuación, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Podemos definir la unidad de fuerzas en el sistema internacional, el Newton, como la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. La segunda ley es la que se usa para resolver los problemas, así que atención, la cosa es así. Si uno le aplica una fuerza a un cuerpo, él va a adquirir una aceleración que va para el mismo lado de la fuerza aplicada. Cuando digo aplicar una fuerza, quiero decir empujar, tirar, arrastrar o atarlo a una cañita voladora para que lo impulse. Newton se dio cuenta de que esta aceleración iba a ser más grande cuanto mayor sea la fuerza que actuaba, es decir, la aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y también Newton vio que esta aceleración iba a ser más chica cuanto más cantidad de materia tenga el cuerpo. Es decir, que la aceleración será inversamente proporcional a la masa del objeto. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, el tipo se empieza a mover con movimiento rectilíneo uniforme variado. La velocidad empieza a aumentar y aumenta lo mismo en cada segundo que pasa, dice. Miren el dibujito, dice. Aquí tenemos un carrito y este carrito lógicamente tiene una masa. Si yo aplico una fuerza hay aceleración. Al haber fuerza hay aceleración, correcto. Todo esto que dijo Newton se puede escribir con esta fórmula. Dice, aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Si paso la masa multiplicando, tengo la forma más común de poner la ley de Newton, que es como les gusta a ellos, dice. Fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ahí tenemos nuestra segunda ley de Newton. ¿Sí? Y con esta formulita se trabaja para los problemas de dinámica. Lógicamente que también entran muchas fórmulas de lo que es la cinemática, de lo que es la caída libre, todas esas ecuaciones físicas entran para realizar problemas de dinámica. La tercera ley de Newton o la ley de acción y de reacción. Si un cuerpo ejerce sobre un otro una fuerza que podamos llamar acción, él ejerce sobre una igual y contraria llamada reacción, dice. ¿Sí? Aquí tenemos el peso y la reacción. Las fuerzas de acción y reacción son iguales, con la misma dirección y sentidos, contrarios, pero se anulan nunca al estar aplicadas sobre cuerpos distintos. De la tercera ley se deduce más que las acciones fuerzas. Se debería hablar de interacciones o acciones mutuas. El cuerpo A ejerce una acción sobre el cuerpo B y el B ejerce otra igual y contraria al cuerpo A. ¿Dónde aplicamos esta tercera ley, jóvenes, de Newton? A ver, acuérdense. Podría ser en lo de jalar una cuerda.
Por ejemplo, una que se puede identificar rapidito es en las villas, ¿no? Otra, si ustedes van a un lago o van a donde que hay canoas, las lagunas, ahí aplica usted también la tercera ley de Newton. Usted para irse al centro del lago o de la laguna, usted aplica con el remo una fuerza y el bote sale, se desplaza al lugar que usted quiera ir. Inicialmente no. ¿Dónde más puede haber jóvenes? Dice, cuando dos cuerpos se ejercen fuerzas entre sí, dice, la fuerza que el primer cuerpo ejerce sobre el segundo es igual y de sentido contrario a la fuerza que en el segundo ejerce sobre el primero. Imagínate, dice un señor que esté empujando algo. Por ejemplo, el tipo aquí dice, parece que este es un cajero o le empuja el tipo y el placar. La fuerza del tipo, dice, sobre el placar va a ser igual a la fuerza del placar del tipo, dice. El diagrama de las fuerzas que actúan sobre el placar y sobre la mano del tipo sería algo así. La mano, ¿ve? Está la mano y hay una fuerza de posición, fuerza del tipo y del placar. La fuerza del tipo sobre el placar y del placar sobre el tipo son iguales, dice. Ojo, las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, dice. Pero la fuerza de acción que el tipo ejerce actúa sobre el placar y la fuerza que ejerce del placar actúa sobre el tipo. En conclusión, las fuerzas de acción y reacción nunca pueden anularse, dice, porque están actuando sobre cuerpos diferentes, sobre cuerpos distintos. ¿Sí? Condiciones de equilibrio de una partícula. Considerando la primera ley de Newton, una partícula está en equilibrio, reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Cuando la fuerza neta que actúa sobre ella es nula, condición única para que una partícula esté en equilibrio. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ¿sí? Pero como las fuerzas se pueden descomponer en fuerzas de sus componentes rectangulares X e Y, por ser vectores, se tiene que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a cero. Si en un problema se tienen varias partículas en equilibrio, estas condiciones se aplica a cada uno de ellos. Para resolver problemas de equilibrio de cuerpos se debe tener presentes las siguientes reglas. Aislar el o los cuerpos de interés. Elegir un sistema de referencia adecuado para el análisis del equilibrio de cada cuerpo. Dibujar el diagrama de cuerpo libre, es decir, representar vectorialmente todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, considerando en primer lugar el peso. Plantear la primera ley de Newton en cada eje del sistema de coordenadas, obteniéndose un sistema de ecuaciones. Resolver el sistema de ecuaciones para calcular las incógnitas y analizar los resultados. ¿Sí? Y aquí esto es importante, jóvenes. Los diagramas de cuerpo libre. Esto es básico. Si no pueden hacer los diagramas de cuerpo libre, no podrán resolver los problemas de dinámica. Las preguntas que nos hacen, los datos que nos dan los problemas, siempre, siempre tenemos que hacer haciendo los diagramas de cuerpo libre. No se puede hacer directamente. ¿Por qué? ¿De dónde saco yo las ecuaciones? Para poder despejar alguna incógnita. Y también aplicar en las ecuaciones los datos que me da el problema. Entonces, de vital importancia saber hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué dice aquí? El diagrama de cuerpo libre es un dibujito que se hace para poder resolver los problemas de dinámica. Siempre es imprescindible, dice, hacer el diagrama de cuerpo libre para resolver un problema de dinámica. Tienes que hacer el diagrama por tu propio bien.
Si no haces el diagrama vas a terminar equivocándote. Dice. Esto no es algo que inventé yo. Esto es así. La base para resolver los problemas de dinámica es el diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama falta, básicamente todo lo que sigue va a estar mal. ¿Qué es saber dinámica? Respuesta. Saber dinámica es saber hacer diagramas de cuerpo libre. Y si nadie te dijo esto antes, te lo digo yo ahora. ¿Cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre? Cuerpo libre significa cuerpo solo, sin nada al lado. Eso es exactamente lo que se hace. Se separa el cuerpo de lo que está tocando, imaginariamente. Se lo deja solo, libre, en lugar de lo que está tocando. Ponemos una fuerza. Esa fuerza es la fuerza que hace lo que está tocando. Ahora sí, prestarán mucha atención, jóvenes. Construir los diagramas de cuerpo libre en los siguientes casos y escribir las ecuaciones de Newton. ¿Sí? El primer caso, jóvenes, apoyados. Tenemos un cuerpo apoyado sobre el piso. Este es un ladrillo, dice. El ladrillo está en equilibrio, dice. ¿Sí? O sea, en reposo. No se cae para abajo ni se levanta para arriba. La fuerza peso que tira el ladrillo para abajo. Aquí está. Tiene que estar compensada y equilibrada por la fuerza hacia arriba, dice, que ejerce el piso. Es decir, la fuerza, primero analicemos el peso. El peso, la fuerza que ejerce la tierra sobre el cuerpo, se llama peso. Ojo, la fuerza que ejerce la tierra sobre el cuerpo se llama peso. Y su reacción es la normal. Fuerza que el piso ejerce sobre el cuerpo se llama normal. Lógicamente, como está en reposo o está en equilibrio, no hay aceleración. La aceleración en este caso va a ser igual a cero. Las fuerzas, la normal y el peso, son iguales y contrarias, ¿sí? Son iguales y contrarias. El cuerpo está en equilibrio. Ahora, ojo, son iguales y contrarios, pero no son por acción y reacción. ¿Por qué? Respuesta. Porque están aplicadas a un mismo cuerpo. Para que dos fuerzas sean de acción y reacción, tienen que estar aplicadas a cuerpos distintos. ¿Sí? En el caso del ladrillo, dice, apoyado en el suelo, la reacción a la fuerza normal está aplicada sobre el piso. Fíjate, dice, piso. N sub 1 es la reacción de la fuerza N, dice. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está aplicada la reacción a la fuerza peso? Respuesta, está aplicada en el centro de la Tierra. P1 sub 1 es la reacción de la fuerza peso. La ecuación, todo lo que les hemos dicho es para aclararles un poco, pero el resto de ejemplos ya no vamos así ya no van a detallar mucho. Es directamente, verán, ustedes tienen este dibujito aquí, miren, y directamente le aplican acá, esta es la respuesta, verán. Un cuerpo apoyado sobre el piso, y aquí está su respuesta. Tenemos el peso del ladrillo y tenemos su reacción, la normal. ¿Sí ven? La aceleración es igual a cero. De este diagrama de cuerpo libre me salen estos datos. La aceleración primeramente es igual a cero. ¿Sí? La normal, como está yendo para arriba, la normal va a ser positiva, el peso para abajo negativo. Y esto va a ser igual a cero. Pero yo despejo la normal. La normal va a ser igual al peso, en este caso. La normal es igual al peso para un cuerpo que está apoyado en el piso. Ojo,
Este es el diagrama de cuerpo libre de ladrillo y aquí está su ecuación para el primer caso. Vamos analizando el otro. Cuerpo que cuelga de una soga. Aquí tenemos cuerpo que cuelga de una soga. Tenemos el ladrillo y la soga. En este caso el análisis es parecido al anterior. El cuerpo está en equilibrio porque no se cae para abajo ni sube para arriba. Esto quiere decir que la fuerza que hace la cuerda al tirar para arriba tiene que ser igual al peso, dice, tirando para abajo. Hagamos el diagrama. De igual manera, como está quieto, o en reposo, o en equilibrio, la aceleración va a ser cero. La tensión y el peso de este diagrama de cuerpo libre. La ecuación de Newton quedaría así. La tensión positiva hacia arriba menos el peso. Y esto va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Tensión va a ser igual menos el peso y esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Entonces, despejando la tensión, me va a quedar en este caso que la tensión va a ser igual al peso. Lógicamente que estos ejemplos van a facilitarles y van a entender de lo mejor cuando hagamos los problemas. Un cuerpo que está cayendo por acción de su propio peso, dice. Este ladrillo que cae no está en equilibrio, dice. Se está moviendo hacia abajo con la aceleración de la gravedad. Mira. La aceleración de la gravedad. La fuerza peso es la que lo hace, que está haciendo caer, dice. El diagrama de cuerpo libre es así, dice. Esta G la pongo para indicar que el cuerpo no está quieto, sino que cae con la aceleración de la gravedad. Entonces aquí tengo mi diagrama de esto. ¿Sí? La gravedad y tengo el peso. ¿Sí? La ecuación de Newton sería fuerza va a ser igual a masa por la aceleración. En este caso la fuerza F es el peso, dice. Y aquí pondríamos el peso. Y la aceleración de la gravedad es G. ¿Sí? Entonces me queda que peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Esta es la ecuación de Newton. Esto también quiero que quede algo comprendido, ¿verdad? La masa es una variable independiente, la masa. Y la aceleración es una variable dependiente, ¿sí? Es variable dependiente la aceleración. Y vuelvo y les repito, la masa es una variable independiente. Son conceptos que ustedes tienen que grabárselos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos de este cuerpo que está cayendo por acción de su peso, tenemos el diagrama y tenemos su ecuación, ¿sí? Nota, dice, en esta ecuación el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La vas a usar mucho, dice, sirve para calcular el peso en newtons teniendo la masa en kilogramos y para calcular la masa en kilogramos teniendo el peso en newtons. Vamos por el cuarto. Cuerpo es empujado por dos fuerzas. ¿Qué dice aquí, joven? La fuerza 1 es mayor o menor a la fuerza 2. Confirmo. No hay rozamiento, dice. Fuerza Ahora, 1. ¿la fuerza 1 qué es? ¿Mayor o menor? Es mayor. Mayor. Correcto. La fuerza 1 es La mayor fuerza 2. que la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, esto les hago recalcar, porque aquí dice que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. Aquí tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Y la más. El cuerpo empujado por dos fuerzas. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tengo fuerza 1 empujando así hacia la derecha, dice.
aquí hacia la derecha. Y la fuerza 2 tirando para el otro lado. Como la fuerza 1 es mayor que fuerza 2, la aceleración va para allá, para la derecha. Lógico. Si este es mayor, va a ir para acá. ¿Sí? Aquí está. ¿Ve? Me queda, dice. ¿Y cuál sería entonces el diagrama de este? Estamos aquí. Este cuerpo tiene un peso y también tiene su reacción, que es la normal. ¿Sí ven? Eso hablando del eje vertical. O sea, de este eje Y. Y del eje horizontal. Tengo fuerza 1 y esta fuerza 2. ¿Sí? Pero esta está positiva y esta va negativa. ¿Sí? Aquí tenemos representado. Ojo, el diagrama, este es el diagrama de este gráfico que estamos viendo aquí. ¿Ven? Y la aceleración va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 es mayor. Entonces se desliza hacia la derecha, como están indicando aquí. La ecuación de Newton en X me queda, dice, en X, en este eje. Me queda, estoy analizando ahí. Fuerza 1, que es mayor, menos fuerza 2, que está opuesto, ¿ven? Menos fuerza 2, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Aclaración, si F1 y F2 fueran para el mismo lado, quedaría así, F1 más F2, y esto sería igual a la masa por la aceleración. ¿Sí está claro, jóvenes? Lo que dice aquí, Sí, licenciado. dice si es que aquí le ponen como ejemplo, este también sería F2, dicen, F2, tirando en el mismo sentido. ¿Sí ven? Dos fuerzas. Ahí quedaría así, ¿ve? F1 más F2 va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como está así, me queda igual F1 positivo menos F2, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo este. Nota, esta situación parece fácil, y es fácil, pero hay que saberlo bien, porque la vas a ver en muchos problemas en forma encubierta. Dice. Por ejemplo, esta situación típica de un cuerpo que es arrastrado con una soga por un piso, con razonamiento, fíjate, dice. Aquí tenemos este cuerpo que está arrastrado, y aquí tenemos el diagrama de este cuerpo. ¿Ven? La fuerza o la tensión que aplica a este cuerpo es esta tensión. Este cuerpo tiene un peso hacia abajo, peso, y también tenemos su reacción, la normal. Y la fuerza de rozamiento, jóvenes, lo que va rozando aquí. Como le digo, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿no? Aquí tenemos la fuerza de rozamiento. Diagrama de cuerpo libre de este. El diagrama parece diferente, pero en realidad es igual al anterior, dice. Dos cuerpos unidos por una soga son arrastrados por una fuerza F. Esta es la soga y está arrastrado por esta fuerza F. Tenemos el cuerpo A, el cuerpo B, masa A, masa B y la soga. ¿Verdad? En este ejemplo hay dos cuerpos. Dice. Entonces habrá dos diagramas de cuerpo libre. Cada cuerpo tendrá su ecuación. Habrá dos ecuaciones de Newton. Hago los diagramas y planteo las ecuaciones. Muy bien. Hagamos el diagrama de esto. Tengo el cuerpo A. Esta tensión
Miren el cursor es este. Como está tirando para este lado, la aceleración también va a ser para la derecha. ¿Sí? Primero hemos analizado en el eje X, la tensión. ¿Qué tengo en el vertical? En el vertical tengo el peso de A, peso del cuerpo, y tengo también la normal sub A. Este diagrama corresponde a este carrito. ¿Sí? ¿Y cómo me va a quedar a mí una vez que hice el diagrama, la ecuación? La tensión va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Tengo el diagrama y tengo su ecuación respectiva. Luego analicemos este. Esta fuerza está aquí. La tensión está aquí. ¿Sí ven? La aceleración está yéndose a la derecha. ¿Sí ven? De igual manera, ¿cómo me quedaría la ecuación? La fuerza que está tirando hacia la derecha menos la tensión. Y esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Ahora, quiero que veas una cosa interesante sobre este ejemplo. Fíjate, dice, en la dirección vertical, dice, en este. No hay movimiento, de manera que los pesos se equilibran con las normales. Es decir, PA va a ser igual a NA. Aquí ya no se ha puesto. El PB también va a ser igual a NB. ¿Sí? En el diagrama de cuerpo libre, de cuerpo B, la fuerza F debe ser mayor que la tensión de la cuerda para que el tipo vaya para la derecha. Si fuera al revés, la fuerza sería menor que la tensión. El cuerpo B iría para el otro lado. La fuerza F no se transmite al cuerpo A. F está aplicada sobre el cuerpo B. Lo que tira del cuerpo A es la tensión de la cuerda únicamente. La tensión de la cuerda es la misma para los dos cuerpos. No hay tensión 1 ni tensión 2. Hay solo una tensión de la cuerda y lo llamé Tedis. Los dos cuerpos se mueven con la misma aceleración porque están atados por la soga y van por todo el tiempo juntos. En B, dice que la fuerza menos T, esto vaya a ser la masa por la aceleración. Y no T menos F, que va a ser igual también a la masa por la aceleración. Esto es porque la fuerza que va en sentido de la aceleración es F, dice. Cuerpo que cae por un plano inclinado con aceleración, dice. Aquí tenemos un plano inclinado. Y aquí tenemos este carrito. Está en movimiento porque tiene aceleración y la masa del carrito. Fíjate cómo queda el diagrama de cuerpo libre. La normal ahora es perpendicular al plano, ¿sí? La fuerza peso se descompone en dos, dice. Aquí está la normal. Y la fuerza peso se descompone en PX, ¿sí? Y en PY. Lógicamente de aquí hacia abajo tendría el peso. Y este PX y PY son las componentes del peso, joven. ¿Sí? La componente del peso en X se llama PX. Es paralela al plano. Esta PX vale P por el seno de 30 grados que está aquí. Esto hay que pensarlo un poco. La componente del peso en Y se llama PY. ¿Sí? Es perpendicular al plano. Esta PY vale P cos de 30 grados. Esto también hay que pensarlo un poco y el diagrama queda así, dice. Pero falta el peso aquí. Tan solo las componentes.
Para plantear la ecuación de Newton hay que mirar bien el diagrama en la dirección Y, en la dirección y la Y, la normal, se compensa con el peso y quedan la normal menos PY, esto va a ser igual a 0. O sea, N va a ser igual a PY. En la dirección X, la componente X arrastra al cuerpo para abajo y lo hace caer con aceleración y queda las Px va a ser igual a la masa por la aceleración. Fíjate que la aceleración en X no es la de la gravedad. La aceleración en X es menor que la de la gravedad. Después vamos a ver cómo se calcula esta aceleración cuando veamos específicamente el tema del plano inclinado. Un cuerpo que sube un ascensor, aquí está el cuerpo, su masa, su velocidad y la aceleración, cuerpo en un ascensor. Acá la idea es hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo, no del ascensor, dice. Si te fijas un poco, vas a ver que este programa tiene varias posibilidades. El ascensor podría estar subiendo o bajando, o a su vez, el ascensor podría estar yendo cada vez más rápido o cada vez más despacio. Incluso el ascensor podría estar subiendo o bajando a una velocidad constante, o sea, sin aceleración. En total son 6 posibilidades. De estas 6 posibilidades voy a analizar una sola. Supongamos que el ascensor está subiendo, ¿sí? y va cada vez más rápido. Va subiendo la velocidad, cada vez aumenta la aceleración. En este caso, el diagrama de cuerpo libre queda así, dice. Mire, la normal y el peso, la aceleración y la velocidad. El diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En este diagrama de cuerpo libre, N es la fuerza normal que hace que el piso del ascensor en el que está empujando el cuerpo para arriba y lo obliga a subir. La fuerza que hace el piso sobre el cuerpo se llama normal. La palabra normal en matemáticas significa perpendicular. La fuerza normal es siempre perpendicular al piso. De ahí viene su nombre. Perdón. La ecuación de Newton sería N menos el peso y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Quiero que veas una cosa. Fíjate, dice que en el diagrama de cuerpo libre yo no marqué la velocidad de esto. Sin embargo, para plantear la ecuación de Newton no tuve en cuenta la velocidad. La velocidad no aparece en la fórmula. Lo que quiero decir es que la velocidad no interviene en los problemas de dinámica. Esto es algo importante, que uno tarda bastante en entender. La velocidad puede ser 2 por hora o de por 1000 por hora, da lo mismo. La ecuación de Newton siempre va a ser la normal menos el peso, va a ser igual a la masa por aceleración. Cuerpo que es elevado hacia arriba con aceleraciones. ¿Sí? Aquí tenemos la grúa y este cuerpo está elevándose hacia arriba. Tenemos la aceleración y la masa, se está elevando. Ay, señor. Dice, en esta situación el cuerpo no está en equilibrio. La grúa lo está acelerando hacia arriba. Lo levanta con aceleración, dice. Aceleración, atento. El diagrama de cuerpo libre y la ecuación correspondiente quedan así. Fíjate que puse la tensión de la cuerda menos el peso, dice. ¿Sí? Tensión de la cuerda menos el peso. ¿Sí? Y no el peso menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Bueno, porque según la convención que yo tomo en la ecuación de Newton, a las fuerzas que van en sentido de la aceleración, ojo, esto es importantísimo, a las fuerzas que van en sentido de la aceleración, se les restan las fuerzas que van en sentido contrario. ¿Sí ven?
La tensión para arriba, la aceleración para arriba. ¿Y qué está contrario? El peso. ¿Sí? Ojo, en el ejemplo 8, yo quiero que esto lean varias veces, porque esto vamos a ocupar. Y yo aquí hago recalco. Dice, fíjate que la tensión de la cuerda menos del peso, dice. Aquí está. Tensión de la cuerda menos el peso. Y esto va a ser igual a la masa. Y no el peso menos la tensión. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque según la convención que yo tomo en la ecuación de Newton, a las fuerzas que van en sentido, les repito, ¿verdad? A las fuerzas que van en sentido de la aceleración. ¿Sí ven? Y la tensión también está hacia arriba y la aceleración. Se le restan las fuerzas que van en sentido. ¿Cuál está en sentido contrario? Eso. Y no al revés, dice. ¿Sí? Pero eso van a entender mucho mejor con los problemas. Dos cuerpos. Aquí ya tienen, vea, lo que estoy recalcando, verán. Dos cuerpos que pasan por una polea, dice. Aquí están estos dos cuerpos que pasan por esta polea. Miren lo que dice aquí. El peso 2 es mayor que el peso 1. Y miren la aceleración, ¿verdad? La aceleración de este cuerpo está hacia abajo. Y esta aceleración está subiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peso 2 es mayor al peso 1. A este aparato se lo suele llamar la máquina de Outwood. En este caso, todo el sistema acelera como está marcado, porque 2 es más pesado que 1, correcto. 2 es más pesado que 1. Los diagramas de cuerpo libre son así. Mira con atención, por favor. Aquí está el diagrama de este cuerpo. Tengo la tensión, miren. La tensión. Tengo la aceleración que está subiendo. ¿Sí? Miren. Entonces dibujo aquí el cuerpo y pongo la tensión y el peso 1 que está hacia abajo. Miren, la tensión y la aceleración van en el mismo sentido. Por lo tanto, la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora miremos acá. Miren, la tensión está hacia arriba como acá, pero la aceleración está bajando. ¿Sí ven? Y el peso está en sentido de la aceleración. Entonces, aquí está el detalle de lo que les dije. Las fuerzas que van en sentido de la aceleración van a ser positivas y las que están contrarias negativas. ¿Sí ven? Entonces, el peso 2 menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Han comprendido lo que les manifesté antes? Ojo, hay que ver la aceleración o el movimiento. ¿Sí? Sistema de dos cuerpos de masas, masa 1 y masa 2, que están unidos por una polea. Aquí tenemos la polea. Uno está en un plano horizontal, aquí está el plano horizontal, y el otro cuelga de una soga. El otro está guindado o colgado aquí. No hay rozamientos. ¿Ya? No hay rozamiento. El peso 2 quiere caer y arrastra al cuerpo 1, dice. ¿Sí? Hacia la derecha. El sistema no está en equilibrio, dice. Los cuerpos se están moviendo, todo el sistema tiene aceleración. Para cada uno de los cuerpos que intervienen en el problema, hago un diagrama de cuerpo libre. Este caso serían dos diagramas, uno para cada cuerpo, dice. Y me queda de la siguiente manera. Los diagramas para este cuerpo va a ser el siguiente. Tengo el peso y tengo la normal. ¿Sí ven? Peso 1, normal 1 y tengo la aceleración que está yéndose hacia la derecha. Y esto
Es mi tensión. Este diagrama corresponde a este cuerpo de aquí. ¿Y cómo queda mi ecuación? La tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora para este cuerpo que está colgado aquí. Tengo la tensión hacia arriba, ¿verdad? Pero la aceleración está de bajada. La aceleración y el peso están en el mismo sentido. Entonces, como está en el mismo sentido que la aceleración, va a ser positivo. P menos la tensión, y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ah, esto es importante también. Veamos esto, si tenemos tiempo. Y esto es lo que vamos a ver, jóvenes. Ya le he puesto a continuación de descomposición de una fuerza-peso. Supone que tengo un cuerpo que está apoyado en un plano que está incluido en un ángulo, con un ángulo alfa, dice. La fuerza-peso apunta para abajo de esta manera, ¿sí? Cuerpo y el peso. Y tengo mi ángulo alfa. El cuerpo apoyado en un plano inclinado. Lo que quiero hacer es descomponer la fuerza-peso en las dos direcciones. Una paralela al plano inclinado y la otra perpendicular. Lo voy a hacer con la trigonometría, fíjate, dice. Mire. Este ángulo y el ángulo este es igual al del plano inclinado, por alternos e internos. Siempre les digo yo eso a los muchachos. Entre no sé qué dice aquí. Entonces, miren, lo primerito que hago, este es el diagrama de este cuerpo. Pa, el peso hacia abajo. ¿Sí? Y tenemos la componente en X. Miren, de aquí mismo salgo yo. Trazo una paralela al eje Y. ¿Sí? De igual manera, trazo una paralela al eje X. Desde del extremo de este vector peso. Y estas son las componentes. Las componentes del peso. En X y en Y. ¿Sí? Descomposición de fuerzas peso en las direcciones de X e Y. Esto es lo que vamos a hacer, jóvenes. Y miren cómo le hace tan sencillo este hombre, ¿verdad? En el dibujo descompuse el peso de las fuerzas Px y Py. Ahora bien, ¿qué son Px y Py? Px es la componente del peso en dirección del plano inclinado. Py es la componente del peso en dirección y perpendicular al plano inclinado. Ahora bien, ¿cuánto vale Px y Py? Es decir, ¿cómo las calculo? Bueno, si inclino el dibujo, dice. Si inclino el triángulo para el asunto, se entiende mejor y me queda un lindo dibujito, donde puedo calcular por trigonometría los valores de Px y Py, dice. Este dibujito corresponde a esto, solamente le viró, ¿verdad? Para comprender mejor. Pero usted ya tiene así, ustedes ya tienen así, de aquí ya pueden calcular ustedes Px y Py por trigonometría. Porque no van a estar teniendo tiempo para estar haciendo este dibujito, es directamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué digo yo aquí, verdad? Siempre les digo, el seno de alfa, ¿qué va a ser igual? A Px, porque estas líneas segmentadas es igual a esta. A Px sobre P, mire. Y de aquí despejo Px. Px va a ser a P sobre el seno de alfa. Ojo, jóvenes. Y el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso viene a ser P. El cos de alfa va a ser a PY, ¿sí? Al adyacente sobre la hipotenusa, en este caso que va a ser P. De la misma manera, despejo PY. Al despejar PY me va a quedar el peso por el coseno de alfa. Componentes de la fuerza peso.
Esto van, yo pongo directamente así, jóvenes. Directo le pongo así. Pero muchos van a decir de dónde salió y cómo así queda así. Yo les machaco y les digo, es por trigonometría. Revisen, ¿sí? Ya, ahí quedemos, jóvenes. Con los problemas que vayamos a ver el día, Dios mediante el día miércoles, hacemos problemas. Los 2 Listen, días. Ya, Licen. Ya. A ver, listen, para que no se me olvide de ya, la lista, dijo que ya me acuerdo. ya. Nos queda, la última semana sería la otra. Y ahí vamos a hacer problemas. No, ya quieren ver un hito. Ujú. Ordóñez Caterina, listen. Profe, a mí te me puede ayudar con la asistencia, por No, favor, quiero un poco tarde. no, no hay problema, señores. Docente, horario de clases. Ya saben que yo les puedo ayudar durante las 2 horitas. Pasado de las 2 horas ya no puedo. Híbrida. Hoy de noche o mañana les subo estas presentaciones. O ya les subí. No se olvidarán de los deberes. ¿Ah? A ver, nombre. Cabeza. Ordóñez Caterina, listen. Derini Ordóñez, no. Sí, Liz. Listo. Y a Nombre. mí también, Licen, por favor. No. Cabezas, Antonio. Yo pensé que usted ya tiró la toalla. Yo, Licen. Sí, yo siempre, nunca he faltado, Licen, y siempre estoy puntual. Ya. ¿Nadie más? Quedamos ahí, guardar. Está guardado, jóvenes. Quedémonos ahí, jóvenes, porque justo hoy tengo 8 horas de estar sentado, jóvenes. 8 horas de clases. Bueno, Ya jóvenes, descanse, Lice. quedémonos ahí, jóvenes. Dios mediante, arrancamos con problemitas los 2 días. Que me haga unos 3 el día miércoles y unos 3 el día, como hoy día, listo. ¿Mm? Oh, déjeme ver si les adelanto. Pero sería el día sábado. ¿Quieren hacer el sábado unos problemitas? El problema es que yo les mandé un trabajo. Bueno, con la explicación de ahora, pero no les he dado problemas. Y está para el trabajo para el 26 de este mes. No creo que les subo todavía a ustedes, porque con ustedes, no es que esté atrasado, no estoy atrasado con ustedes. Lo que pasa que los contenidos, yo quiero ver, ustedes están recibiendo la física completita que le doy a los cursos a los otros cursos, verán. Pero los otros chicos ya tienen problemas y todo hecho. Entonces yo estoy haciendo, no digamos un esfuerzo, ¿no? Pero ustedes están viendo el curso completo de física. Ya jóvenes, nos vemos el día miércoles, Dios mediante. Cualquier cosa le de hacer saber al señor Buñay, él me sabe contestar el teléfono. Señor Tenesaca no me sabe contestar el teléfono. También le sé llamar al señor Viera, pero tampoco me para bola. Quedamos en eso, señores. Cualquier cosa yo les hago saber. Licen. Hasta luego, pasen bien. Ya, Lice, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, profe.